Buenas tardes a todos. Mi nombre es Hanan Haddad y hoy les presentaré los hallazgos de nuestra investigación titulada Diseñar la docencia desde el aula, factores que definen la experiencia del estudiante. Este trabajo ha sido desarrollado por Sina Barghouti Abrini, Hanan Haddad y Gemma Albert Morantz. El objetivo de esta presentación es compartir con ustedes los factores clave que inciden en la experiencia del estudiante y proponer recomendaciones para una docencia más efectiva y adaptada. Para guiarnos en esta presentación, seguiremos con el siguiente índice. Comenzaremos con el contexto y la justificación del estudio, luego exploraremos el marco teórico que sustenta nuestra investigación, presentaremos los objetivos del trabajo, detallaremos la metodología adoptada, analizaremos los resultados obtenidos, proporcionaremos una interpretación de los resultados y finalmente cerraremos con las conclusiones y recomendaciones. Para entender la relevancia de nuestro estudio, es fundamental situarlo en un marco contextual de diversidad en la experiencia educativa. Estamos inmersos en una transformación pedagógica que nos exige metodologías adaptadas a estudiantes cada vez más críticos. También existe una demanda creciente de entornos de aprendizaje activos y personalizados que fomenten un mayor dinamismo y protagonismo del estudiante. Por otro lado, deberemos considerar la contextualización disciplinar. Las diferencias entre disciplinas y currículos tienen un impacto variable sobre las metodologías innovadoras y condicionan la percepción docente. Por ello, nuestro enfoque se centra en el estudiante, buscando propuestas significativas y eficaces, alineadas con una docencia responsable y adaptadas al perfil académico y titulación de cada estudiante. Nuestra investigación se planteó tres objetivos principales. Primero, identificar los factores clave en la enseñanza que son relevantes para distintos grados. Segundo, realizar un análisis comparativo de las valoraciones de estos factores entre diferentes titulaciones. Y tercero, contribuir al diseño metodológico de un modelo pedagógico que sea personalizado por disciplina. El marco teórico de nuestro estudio se asienta en dos pilares fundamentales: el aprendizaje autodirigido y la flipped classroom. El aprendizaje autodirigido refiere a un tipo de clases donde los estudiantes tienen un control de su propio proceso de aprendizaje, decidiendo cómo, cuándo y con qué recursos aprender. Este enfoque fomenta la autonomía, la gestión del tiempo y la autoevaluación, impulsando la motivación intrínseca y un aprendizaje significativo. La Flipped Classroom o clase invertida, por su parte, invierte el modelo clásico, donde la teoría se estudia en casa y las prácticas se realizan en el aula. Esto permite dedicar las clases presenciales a los debates, la resolución de problemas y las actividades colaborativas, maximizando el tiempo en el aula. Ahora os dejo con mi compañera Sina para explicar la metodología de investigación que hemos adoptado para realizar este trabajo. A continuación, yo me centraré en explicar la metodología llevada a cabo y los resultados obtenidos. En cuanto a la metodología, partimos de una base de datos diseñada e elaborada a través de la plataforma Qualtrics. Participaron varios grados y universidades con la finalidad de obtener una muestra heterogénea y representativa. Aunque la encuesta fue contestada por varios alumnos de diferentes grados, hemos seleccionado 3 titulaciones fundamentales bajo el criterio de un mayor número de respuestas y mayor coherencia para poder llevar a cabo un estudio comparativo entre las titulaciones.
Los grados que hemos seleccionado es el grado en Administración de Empresa, lo que se conoce por ADE, grado en Economía y grado en Ingeniería Informática. Como podemos ver, son 3 titulaciones que nos permiten analizar áreas muy distintas y observar cómo la experiencia docente varía según el perfil académico. El cuestionario fue elaborado con la escala Likert del 1 al 5 y conseguimos una muestra con 313 respuestas válidas. Para llevar a cabo nuestro estudio seleccionamos 6 ítems, como pueden ver en esta pantalla. Nos centramos en aspectos como si el profesor genera un ambiente de debate, si facilita la comprensión, si las clases son aburridas o si el estudiante percibe un mayor rendimiento respecto a otras asignaturas. Estos ítems evidentemente nos permiten medir distintos factores, por ejemplo, desde la atención y la motivación hasta el clima de aula o la percepción del rendimiento académico, que es nuestro objetivo fundamental en este estudio y en esta investigación, poder analizar estos factores de atención, motivación, clima en el aula y la percepción o el rendimiento en distintos grados o distintas titulaciones. Bueno, en esta diapositiva observamos una síntesis de los factores que analizamos a partir de los ítems mencionados anteriormente. Por ejemplo, si analizamos el ítem sobre el debate, nos permite destacar factores como el clima de aprendizaje, la comunicación y la participación. O si analizamos el ítem que se relaciona con comprensión, se destacarían los factores de claridad del docente y la facilidad de aprendizaje. Y esto consecutivamente. ¿Por qué hemos extraído estos factores a partir de los 6 ítems mencionados anteriormente? Básicamente, estos factores nos ayudarían a estructurar mejor los datos y también de interpretar los resultados y de destacar cuáles son los factores fundamentales que hay que tener en cuenta en la docencia y en clase. Bueno, en esta diapositiva presentamos los primeros resultados del análisis descriptivo de los ítems seleccionados. Lo que podemos observar en la tabla son las medias globales obtenidas. En general, los valores son positivos, con varias medias por encima del 3,5, lo que refleja una percepción favorable por parte de los alumnos sobre su experiencia docente. Por ejemplo, el ítem con mayor puntuación es el de el profesor me ayuda a comprender fácilmente los contenidos, con una media de 3,99, es una puntuación alta, porque hay que pensar que la media es del 1 al 5, por lo tanto ya nos estamos acercando al 4. El segundo ítem más destacado es el de estoy atento a las explicaciones, con 3,93. Y aquí me pararía un momento para destacar que este ítem es clave en nuestro estudio porque está relacionada con la motivación, con la conexión del contenido, con la percepción del estudiante hacia la asignatura, etc. Por lo tanto, son ítems muy importantes en la docencia y aparece con una media muy elevada. Por lo contrario, el ítem con la puntuación más baja es el de las clases me resultan aburridas. Observamos en la tabla una media de un 2,91, pero leído en sentido inverso, podemos sugerir que aunque no hay una percepción grave de monotonía, sí existe cierto margen que mejora en el dinamismo de las clases. Podría estar señalizando espacios en los que podría reforzar la participación o la variedad metodológica. Es decir, que quizás se podría mejorar este ítem y que al alumno le resulten las clases más atractivas, más llamativas, mejorando un poco lo que es el clima y el entorno donde se imparten las clases. Para profundizar más en el estudio, además del análisis descriptivo explicado anteriormente, también hemos elaborado un análisis factorial que nos permite entender mejor cómo se organiza la percepción del alumno sobre la docencia,
Es una técnica que también nos permite identificar estructuras latentes, agrupando ítems que comparten una misma dimensión interna. En este caso tenemos aquí, como se ve en la pantalla, dos factores. Tenemos el factor 1 y se observa que para todos los ítems seleccionados su valor es superior al 0,5, supera incluso el 0,6. Por lo tanto es un modelo válido y de manera muy positiva. Sin embargo, cuando analizamos el factor 2 sí que observamos esa carencia, observamos que el valor es inferior al 0,5, que es lo que se nos exige para poder llevar a cabo el análisis factorial. Por lo tanto, a continuación voy a analizar estos datos y ver qué está pasando. En primer lugar, los dos factores los agrupamos en base a ítems. El factor 1 se basa fundamentalmente en aquellos ítems que se caracterizan por todo lo que está relacionado con la forma en la que se imparten las clases, es decir, la comunicación, la atención, el debate, el diálogo, cómo se imparten las clases, todo lo que está relacionado con cómo se transmite el conocimiento al alumnado. Sin embargo, cuando hablamos del factor 2, ahí nos centramos en aquellos ítems o aquellas variables que se centran más en el rendimiento del estudiante, en la percepción del rendimiento del propio estudiante. Si comparamos ambos factores, evidentemente, pues como he mencionado, el factor 1 tiene un peso muy superior, tanto en número de ítems como en intensidad de las cargas, y esto nos indica que la experiencia docente efectiva se sostiene fundamentalmente en la estructura de la clase. Sin embargo, cuando estamos observando el factor 2, pues tiene un peso menor, pero se sugiere que la percepción del rendimiento del estudiante está valorada de manera negativa. A pesar de que se trata de un factor que está valorado de manera negativa, pero como he mencionado antes que uno de los factores, el factor 1, tiene más peso que el factor 2, porque lo que a nosotros nos importa es saber cómo se transmite el conocimiento en las clases, cómo llega el mensaje a los alumnos. Nos interesa más saber si la forma de impartir las clases en los distintos grados elegidos, si es de manera positiva, si eso capta la atención del alumnado, si se capta la atención del alumnado, si existe una interacción en clase, etc. Por lo tanto, como el factor 1 es un valor muy elevado y sale muy positivo, vamos a tener en cuenta estos factores y no los factores negativos que están más centrados en el rendimiento del propio estudiante, que ahí pues evidentemente también va a depender el interés del estudiante en ese grado, va a depender si el alumno suele atender bien en las clases o se despista con facilidad, etc. Por lo tanto, a pesar de ser negativo, no le vamos a dar mucha importancia porque lo que nos importa más es el factor 1. También hemos elaborado un mapa de calor con esta figura, pues evidentemente se visualiza mucho mejor los resultados obtenidos por grados. Observamos que en el eje vertical tenemos las titulaciones, en este caso ADE, Economía y Ingeniería Informática, y en el eje horizontal se encuentran los ítems que queremos analizar. Los colores más oscuros indican puntuaciones más altas y podemos ver que Ingeniería Informática destaca en casi todos los ítems. El valor es elevado y aparece con color oscuro, con azul oscuro. Especialmente en comprensión y atención en clase, sale con un valor muy elevado. Cuando hablamos del grado en economía, también muestra puntuaciones altas, mientras que en ADE es el grado con valoraciones más bajas en general. Esto, evidentemente, con esta representación visual observamos esa diferencia, pero cuando analizamos los datos estadísticos, tanto el análisis descriptivo como el análisis factorial, los tres grados aparece que hay un efecto y un impacto positivo. Solamente que aquí pues lo hemos elaborado para detectar qué grado muestra un nivel más alto que el otro. Por lo tanto, en primer lugar tenemos el grado en ingeniería, en segundo lugar se destaca el grado en economía y en tercer lugar el que menos puntuaciones
ha conseguido respecto a los ítems relacionados con atención y con comprensión es el grado en ADE. Esto evidentemente nos sugiere que los estudiantes de ingeniería perciben una experiencia más clara utilizando las estructuras, utilizando la metodología de Flipper Classroom, lo que quiere decir que los alumnos de este grado prefieren esta enseñanza y estas metodologías activas, y esto además lo voy a enlazar con la siguiente diapositiva para justificar un poco por qué consideramos que el grado en ingeniería prefiere más estas metodologías. Siguiendo lo explicado en la diapositiva anterior, hemos detectado que el grado en ingeniería es el que ha conseguido la puntuación más alta, y aquí nos podríamos parar y analizar un poco la razón, el por qué. Estamos tratando de una ingeniería que los alumnos es un perfil diferente al alumno de economía o al alumno de ADE, porque son alumnos que están acostumbrados a enfrentarse a asignaturas más prácticas. Hablamos de matemáticas, de física, de química. Por lo tanto, la enseñanza con metodologías activas, con aquellas metodologías que son más prácticas, exentas de tanta teoría o de lo que se conoce por masterclass, etcétera, a ellos les favorece muchísimo porque están acostumbrados a trabajar en base a proyectos, en base a actividades. Por lo tanto, esto es la razón por la cual hemos conseguido una puntuación más elevada. Lo mismo pasa con economía, también ahí seguimos en el mismo nivel. Economía también ha conseguido una puntuación alta, y lo mismo porque es un grado con asignaturas prácticas, evidentemente no como una ingeniería, pero también cuentan con asignaturas más dinámicas, y favorece mucho impartir asignaturas que con estas metodologías más activas, metodologías que fomentan la participación, que otorgan responsabilidad y autonomía a los estudiantes. En ADE, pues debemos de seguir, es verdad que es uno de los grados con puntuación más baja, pero sí que esto lo que nos hace ver es seguir intentándolo. Debemos de aplicar estas nuevas metodologías en estos grados para que ellos también pues se acostumbren a esta enseñanza basada más en autonomía, en responsabilidad, donde puedan participar, donde también ellos pueden desarrollar sus capacidades y así de esta misma manera también sus conocimientos. Siguiendo un poco lo que he mencionado anteriormente en la interpretación de los resultados, pues evidentemente el profesorado debe de adaptarse al perfil de cada estudiante, y eso pues dependiendo del grado al que nos enfrentamos podemos aplicar una metodología u otra. Esto también nos hace concluir que es muy importante aplicar nuevas técnicas o nuevas metodologías. También resumiendo un poco todo lo que hemos analizado y con todos los resultados, en los 3 grados se valora positivamente esa comprensión y la atención que se consigue con las nuevas metodologías activas. También se valora positivamente la experiencia del aprendizaje del alumno, la motivación, etcétera. Es evidente que dependiendo de cada grado hemos conseguido una puntuación u otra, pero a nivel general los 3 grados que hemos intentado analizar han demostrado una puntuación positiva, tanto en atención, en comprensión, en diálogo, en la experiencia, en la motivación y en todos los factores que hemos analizado. Para concluir, los resultados de nuestro estudio nos han permitido proponer 3 recomendaciones principales. Primero, implementar una docencia personalizada por disciplina, diseñando estrategias específicas según el perfil académico de cada titulación. Segundo, establecer una evaluación continua de factores clave para monitorizar los elementos más valorados por cada titulación y ajustar las metodologías en consecuencia. Y tercero, proporcionar formación docente contextualizada, capacitando al profesorado en metodologías específicas que respondan a las necesidades y características de cada área de estudio.
y muchas gracias por su atención.